En esta ocasión vamos a despachar un pedido. Tenemos un pedido de 5 rollos de sabores diferentes. El primero va a ser este Mix Special, que es uno de los sushis que más salen aquí en nuestro restaurante. Este California también, que es un sushi muy bonito, bien colorido. Y este Spicy Ebi. También 2 sushi fritos, que es este hot de trucha y el hot de langostino. Esos son los 5 sabores que hoy vamos a hacerlo. Y vamos con el primero, que va a ser un sushi frito. Nosotros el sushi frito lo hacemos con el alga entera, porque así cuando nosotros lo cortamos y cuando se come el sushi se siente más crocante por el alga que está por fuera. El sushi langostino solamente lleva queso crema y el langostino rebozado. Después siempre lo pasamos por tempura y luego por panko y queda bien crocante. El segundo sushi es un sushi frito también, pero en esta ocasión de trucha. Así que ponemos más o menos aproximadamente unos 160 gramos de arroz y el relleno de trucha. Al igual que el anterior sushi, este nosotros rebozamos por tempura y por panko y lo fritamos. Bueno, el tercer sushi, como vieron ahí, es un sushi hecho de media alga. Siempre los sushi le echamos encima sésamo tostado y molido. Bueno, y todos también llevan queso crema. Este sushi es el California, uno de los sushis más famosos que existen. Nosotros le ponemos trucha, queso crema y la palta. Este sushi, cuando está hecho con la cantidad correcta de arroz, la técnica correcta para hacerlo, para enrollarlo el sushi, al momento de presentarlo se ve muy bonito, cuando está bien equilibrado, bien balanceado. El siguiente sushi es un Mix Special. Igual usamos media alga. Y todo nuestro sushi siempre le ponemos sésamo tostado y molido, sésamo negro y blanco juntos. Este es otro de los sushis que solamente tiene 2 rellenos, que es el queso crema. Y este lleva paiche, que es un pescado aquí que lo fritamos solamente con tempura. Y este sabor de sushi parece que es simple, pero es solo el comienzo, porque ya van a ver la terminación. Es un sushi bastante grande. Y este es el último sushi, que es un Spicy Ebi. Es uno de los sushi medio picantoso. Tiene una pequeña... Lo coronamos con un poquito de togarashi. El relleno de este sushi es langostinos fritos y un buen pedazo de palta. En este en específico le ponemos unos buenos pedazos de palta. Este sushi no le ponemos queso crema por dentro, porque por encima le vamos a poner una salsa bien cremosa acevichada. Entonces el queso crema estaría en la salsa. Por encima le ponemos unos filetes de trucha. Entonces este sushi es una buena combinación de del relleno crocante, el langostino frito, el frescor de la palta y la trucha también. Es una combinación muy bonita y el sushi en sí es bien bonito, porque ya van a ver cómo es la terminación, cómo es el montaje, y queda muy bonito. Nosotros todos los sushi lo cortamos en 10 unidades. Yo veo algunos restaurantes en Estados Unidos, la mayoría hacen los sushi un poquito menos arroz, más chiquitito. Pero aquí en Latam nosotros, creo que la mayoría de los países hacemos los sushis así un poquito más grandes, más cargados.
No sé si es algo de cultura, no sé también si influye el precio. Y ahora vamos a despachar los sushi fritos. Siempre sacamos la puntita solamente para encajar los otros sushi. Y lo cortamos con un cuchillo de sierra de estos panaderos. Hemos visto que para cortar el sushi frito se hace más fácil y así también no los amutamos los cuchillos, porque la gordura y todo eso amuta muy fácilmente el cuchillo largo de sushi. Por eso usamos estos panaderos o cuchillos de pan. Entonces los cortamos en 10 unidades. Y ahorita enseguida ya vamos a montarlo todo el pedido, que son estos 5 sabores. Así que este sushi frito roll. Bueno, ahora sí vamos a montar el mix especial. Van a ver la presentación, cómo queda al final. Queda muy bonito, la verdad. Y este es uno de los sushi más pedidos porque viene bien cargado. Este sushi en específico nosotros lo ponemos echadito porque encima va a ir un tartar de trucha con queso crema y unos langostinos aglioli, pero que tienen un poquito de ají picante rojo. Por eso les va a dar al langostino un toque medio rosadito. Estos sushi son padronizados. Nosotros tenemos un padrón, por ejemplo, tanto que le ponemos de queso crema antes de cortar la trucha para esta porción de sushi. Nosotros pesamos la proteína. Entonces, para quien quiera abrir su restaurante, su delivery, es muy importante tener una ficha técnica, es muy importante el proceso y que el cocinero tenga en claro cuántos gramos tiene que usar de arroz para que ustedes no pierdan dinero. Y este es el montaje de este mix especial: 10 langostinos salteados aglioli, muy sabrosos, y encima le vamos a poner un poquito de cebollita verde. Y esta combinación entre el frescor del tartar de trucha, el langostino salteado, queda muy rico, la verdad. Y el relleno también, que ustedes saben que tiene paiche frito y queso crema. Entonces este también viene a ser uno de los sushis más caritos que tenemos, porque por todos los 10 langostinos. Este es nuestro California. Igualmente los cortamos en 10 unidades. Y ya van a ver el resultado. La cantidad correcta de arroz, el peso correcto del relleno, influye mucho para que su resultado sea un sushi bien equilibrado, con un relleno así respetuoso, con la cantidad correcta de arroz. Y miren cómo queda bonito. Y la combinación queda muy deliciosa también. El queso crema es muy bueno. Y ahora flambeamos nuestro spicy ebi, que es un sushi roll un poquito picantoso. Para las personas que le gustan un poquito el picante, este sushi viene a ser uno de los más pedidos. Si pueden ver, nosotros no le ponemos al relleno queso crema, pero va a ir encima una salsa bien cremosa acevichada, que le queda muy bien, la verdad. Procedemos a emplatar. Empezamos por el mix especial. Nosotros siempre, en base al pedido, vemos cómo lo emplatamos. Por ejemplo, en este envase va a entrar 20 unidades, que es el mix special y el California. Y en este mismo tipo de envase también nosotros
conseguimos poner 30 unidades. Entonces, como tenemos 5 sabores, vamos a despachar 20 en este envase, y en este otro que estamos poniéndolo el Spicy Heavy van a entrar 30 unidades. Ya van a ver cómo. Todo esto, esta inteligencia la hemos adquirido durante un tiempo de despachar pedidos, y ya vamos viendo cómo podemos maximizar el espacio, los envases. Y en este momento estamos echándole togarashi, que es ese picantito japonés, el hot langostino. Y miren cómo entra bien bonito. Es importante que el envase, el sushi, vaya bien seguro para que la moto, cuando haga el movimiento, no se desintegre el sushi. Nosotros tenemos un curso digital de sushi para las personas que quieran emprender con sushi, quieran aprender nuestros secretos de cómo se hace el arroz, cómo se hace la salsa, cómo montamos. El link lo voy a dejar en la descripción. Y eso ha sido todo por hoy. Vamos a despachar este pedido. Vamos a estar subiendo nuevos videos sobre pedidos que despachemos. Muchísimas gracias.